Es momento de iniciar como tal este congreso. Tenemos la primera ponencia para esta tarde, para entrar en materia. Entonces, esta primera ponencia se titula La plataforma LOP, un sistema de planificación y gestión urbana basado en data. Y está a cargo del arquitecto Sebastián Orozco Muñoz. De una vez voy a hacerle presentación para irnos de inmediato con la ponencia. El arquitecto Sebastián Orozco Muñoz recibió su formación profesional en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Instituto Tecnológico de Costa Rica. A inicios del año 2012 lanza la firma de consultoría en diseño bioclimático y construcción sostenible, Entorno y Clima. De forma simultánea se desempeña como profesor e investigador en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el Centro Académico de Barremón. También se incorpora al equipo de trabajo permanente de la Fundación CIFAIS, lo que es el Sistema Integral de Formación Artística para la Inclusión Social, con la cual colabora hasta el año 2016 como director de proyectos de infraestructura comunitaria. Paralelamente, es invitado como profesor a la Maestría de Arquitectura Tropical de la Universidad de Costa Rica. También a partir del año 2019 desarrolla su tesis doctoral en la Cátedra Shora de la Universidad Técnica de Berlín. Bien, con esta pequeña presentación es momento de irnos directamente con el arquitecto Sebastián Orozco Muñoz. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches a quienes nos acompañan desde otros lugares. Antes de iniciar, chequear nada más si se me escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias por la confirmación. Y bueno, ya entrando en materia, pues quisiera agradecer la invitación y la oportunidad de estar acá. Los acompaño desde la ciudad de Berlín, Alemania. Aquí, como pueden ver por la ventana, ya oscureció. Así que vamos a ir directo al grano para no extendernos más allá de lo previsto. Voy a compartir mi pantalla para poder tener control sobre la presentación. Así que me confirma nada más cuando la pantalla ya esté compartida, que debería ser más o menos en este momento. Y a partir de ahora entramos ya en modo de la presentación. Así que bueno, para arrancar con la presentación de hoy, quisiera retomar las palabras del maestro Campo Baeza, que me parecieron muy pertinentes, muy adecuadas en cuanto a nos define a nosotros, los arquitectos, los ingenieros, los planificadores, como seres de privilegio, pero que a pesar de ese privilegio estamos al servicio de las personas, al servicio de la población, de la sociedad civil, y por decirlo de alguna manera sintética, del bien común. Entonces, lo que yo les vengo a mostrar el día de hoy es básicamente un abordaje de innovación tecnológica que se implementa sobre la temática de la planificación urbana. Esto por una razón muy sencilla, y es que en nuestra región, al menos puedo decir con certeza que en nuestro país y en la región centroamericana, la planificación es un proceso que, sin llegar a estar totalmente ausente dentro de nuestra historia de construcción urbana, difícilmente ha logrado tomar protagonismo en la forma de gobernanza y en la forma de tomar decisiones políticas que al fin y al cabo le dan forma a nuestras ciudades y que configuran el entorno construido donde todos nosotros desarrollamos nuestra vida cotidiana. Así que bueno, lo que vengo a compartir con ustedes el día de hoy es el fruto de algunos años de trabajo y de investigación que busca fundamentalmente tecnificar un poco más los procesos de planificación urbana, pero al mismo tiempo comunicarlos de una forma mucho más efectiva y hacerlos más accesibles a esa población que en fin y en suma están destinados a servir. Es decir, democratizar un poco el acceso a la información y a las plataformas que sirven como insumo o que pueden llegar a servir como insumo para la planificación urbana. Y de ahí que hablamos de planificación y gestión basados en data. Esto es un intento al mismo tiempo de despolitizar y de quitar matices personales de X o Y apellido a los procesos de planificación urbana que, por desgracia, en los contextos pequeños como son nuestros países y hasta cierto punto nuestras ciudades, tienden a pasar una factura bastante fuerte a los procesos de planificación. Así que bueno, con este preámbulo empezamos la presentación.
Y voy a tomar un poquito de contenido prestado del arquitecto Tomás Martínez para hacer un recorrido muy, muy sintético de lo que es la historia de la planificación urbana dentro del gran área metropolitana de Costa Rica, justamente del Valle o la meseta central, que se compone de la conurbación de cuatro pueblos o poblados iniciales del siglo XVIII-XIX, hasta convertirse en la mancha urbana donde vive aproximadamente la mitad de la población del país. Así que bueno, tenemos una historia muy breve en donde el primer esfuerzo de planificación formal se da a inicios de los años 80 y culmina con el Plan GAM de 1982, del cual se puede esgrimir que fue bastante efectivo definiendo un anillo de contención de la expansión urbana y que justamente ha regido el reglamento, digamos, de expansión y de construcción y de desarrollo urbano prácticamente hasta nuestros días. Entonces, si lo tuviéramos que catalogar dentro de una escala de rendimiento, ha sido un plan bastante eh, potente a efectos de rendimiento, bastante efectivo, y al día de hoy sigue vigente justamente por lo que ha pasado después. Durante la década del 2000, a finales de la primera década del 2000 e inicios de la segunda, se dieron varios intentos por renovar y por justamente empezar este proceso de tecnificación de la planificación urbana, más allá de los recursos con los que se contaba en los años 80. Sin embargo, y aquí se puede abrir el debate a muchísima discusión, no es la idea tampoco, ninguno de estos procesos, como el PRUGAM con cooperación de la Unión Europea, el PODGAM hecho justamente por algunas de las personas que habían participado del proceso del Plan GAM del 82, o el Plan GAM 2013-2030, elaborado también hasta cierto punto y con bastante intencionalidad de basarse en datos y en insumos técnicos, no lograron aprobarse del todo o lograron aprobarse, pero luego fueron apelados de forma tal que el día de hoy no se encuentran vigentes. Aparte de eso, tenemos un Plan Nacional de Desarrollo Urbano que no aplica exclusivamente para la GAM, sino que es un documento más amplio, pero lo que ofrece son directrices generales que no tiene un reglamento específico, es decir, no es vinculante a nivel legal y que tampoco cuenta con cartografía técnica que permita tomar decisiones con un mayor grado de especificidad. Entonces, bueno, podemos ver aquí que, como dije antes, a pesar de que la planificación ha estado presente en nuestro país, los esfuerzos recientes o relativamente recientes por actualizar y por modernizar ese cuerpo guía estratégico que debe guiar el proceso de planificación no han llegado a buen fin. ¿Y cuál es la situación actual que tenemos en el país? Justamente las diferentes instituciones que están involucradas de una u otra manera con el desarrollo urbano, con la creación de entorno construido y con su manipulación, generan documentos, estrategias, y aquí se abre el abanico muchísimo. Podemos hablar de planes, de políticas, iniciativas, agendas, estrategias, matrices, protocolos. Muchas de estas les sonarán a ustedes en la cabeza, provenientes de diferentes instituciones que, con la mejor de las intenciones, empiezan a configurar un crisol y una multiplicidad de elementos normativos o elementos guías que al final terminan por, no intencionalmente, pero que terminan por permitir situaciones redundantes, situaciones contradictorias, algunas inconsistencias entre un cuerpo normativo que va en contra de lo que dice otro, disputas interinstitucionales e interpersonales, y para el público en general, un enorme grado de confusión, inclusive no solamente para el público en general también, sino que también para buena parte de la comunidad profesional. Entonces aquí vemos esto es un extracto de la página del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, que con la mejor de las intenciones y con un enorme esfuerzo de su equipo técnico también desarrolla planes y, como ustedes pueden ver, inclusive herramientas digitales, pero que justamente se configuran dentro de una constelación no claramente jerarquizada y no claramente ordenada.
Ahora, estamos en un punto de quiebre, en un punto de inflexión, justamente por el tema que muchos de los colegas que abrieron el Congreso mencionaron, la oportunidad de una introspección y una incorporación de las herramientas tecnológicas de una manera más nativa para nosotros como profesionales de la arquitectura, la ingeniería, la planificación y otros afines, la topografía, etcétera. Esta oportunidad se constituye en la base de algunos lenguajes comunes entre nosotros. Históricamente, si bien existe un lenguaje técnico entre nosotros, la verdad es que los ingenieros hablan un idioma, los arquitectos hablamos otro idioma, los topógrafos hablan otro idioma, e inclusive si nos vamos a las ramas de especialización de cada uno, pues justamente la gente de patrimonio habla en su jerga y en su idioma, tienen sus conceptos y sus prioridades. La gente de ingeniería eléctrica no habla el mismo idioma que la ingeniería civil o estructural, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo estamos en un momento con una oportunidad bastante buena que deberíamos aprovechar y para la cual Costa Rica, ciertamente sin querer llegar a llamarlo pionero, sí se percató hace bastante tiempo de esta oportunidad y justamente ha venido dando cierta fuerza a escala nacional y dentro de la comunidad profesional a la temática del modelado de información constructiva. Este es un cambio de paradigma con respecto de los planteamientos CAD, porque como la mayoría de ustedes ya para este momento sabe, permite mezclar contenidos de naturaleza geométrica con contenidos de naturaleza semántica, lo que llamamos información abstracta, que no necesariamente procede de una geometría de determinada forma. Aquí podemos ver solo algunas muestras de todos los procesos o las ofertas de capacitación que existen en el país, viniendo de muy diferentes fuentes. Las universidades empezaron hace ya tiempo con esto. El primer curso de BIM que tuvimos por parte del Tecnológico a través de la Fundatec fue en el año 2009. Fue el primer curso abierto a la comunidad, no era parte de ningún currículum universitario. Y así, al día de hoy, el colegio también ofrece sus propios cursos, la Universidad de Costa Rica también, los distintos distribuidores de licencias también ofrecen sus cursos. En fin, el gobierno, a partir del gobierno anterior, define una estrategia nacional BIM, viniendo ya desde el Poder Ejecutivo, con lo cual, a escala comparativa con otros países del mundo, pues hay ya un camino recorrido, hay una curva de aprendizaje que ya se empezó a recorrer y esto representa una gran oportunidad. Aparte de eso, haciendo averiguaciones con algunos colegas que se dedican más al ámbito de la gobernanza local, la gobernanza municipal, aproximadamente un 75% de los gobiernos locales tienen algún grado, no voy a decir que es homogéneo, pero sí se puede decir que en mayor o menor medida existe la disponibilidad del uso de sistemas de información geográfica dentro de los departamentos de urbanismo o de control urbano. Otras instituciones públicas, aparte de las municipalidades, que son el ente evidentemente más lógico para llevar a cabo este tipo de procesos, también crean y mantienen repositorios de data geoespacial. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, o como lo mencioné anteriormente, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Además de eso, para terminar de configurar, digamos, esta gran oportunidad, el mismo Colegio Federado, desde hace muchísimos años, invirtió estratégicamente y de forma muy acertada en el proceso de digitalización de la tramitología y la obtención de permisos de construcción en Costa Rica. Esto es algo que, francamente, a mí me sorprendió cuando empecé a salir del país, cuando hice mi primer proceso de posgrado en España hace 12 años y ahora mismo que estoy aquí en Alemania. Me sorprendió muchísimo darme cuenta de que en otros países esto no solamente no existe, sino que ni siquiera se aprecia en el futuro mediano. Es decir, no está dentro de la agenda de países desarrollados llegar a un nivel de digitalización como el que nosotros ya tenemos y el que desde hace muchos años está consolidado. Hoy por hoy podríamos decir que el proceso, a excepción de algunas municipalidades que aún no participan de la plataforma, permite una tramitación de permisos prácticamente 100% digital, lo cual es una oportunidad y una ventaja competitiva muy alta.
Ahora, entonces, tomando en cuenta estas oportunidades, la idea que motiva este proyecto que les vengo a compartir el día de hoy es lograr la articulación de estos datos que son de naturaleza geoespacial, pero que provienen de diferentes orígenes. Uno siendo los programas y las plataformas de modelado de información constructiva, o BIM, y los otros los sistemas de información geográfica, o SIG, o GIS, como les quieran llamar. Ahora, ¿cuál sería el gran aporte o la contribución de lograr algo así? Poder integrar esos datos sobre una plataforma que tenga una interfaz gráfica para el usuario. Porque sin duda alguna, a nivel informático, es decir, a nivel de bases de datos, estos datos siempre se han podido mezclar y siempre se han podido unir. Pero no es tan sencillo cuando queremos lograr que esto se dé en simultáneo y que sea accesible para usuarios que no tienen formación en ciencias de la computación. Para lograr eso, sin duda, hay muchísimos retos que cubrir. Aquí les pongo algunos de los más elementales que dificultan el desarrollo de una metodología para lograr esta combinación. La primera y la más evidente es la incompatibilidad de formatos. Cualquiera que haya trabajado en procesos de planificación con sistemas de información geográfica conoce de los formatos que utilizan estas plataformas, y cualquiera que haya desarrollado procesos de diseño arquitectónico, diseño de ingeniería, también conoce que los formatos que se utilizan, ya sean CAD o BIM, son totalmente diferentes. Por su parte, los formatos que son de naturaleza geoespacial y de gran escala tienden a privilegiar los contenidos semánticos, es decir, sí tienen una capacidad para el manejo de geometría y sobre todo de geometría a mayores escalas, pero el punto fuerte son esas grandes bases de datos con un montón de columnas y con un montón de filas que permiten agrupar información analítica sobre esos elementos geométricos que son hasta cierto punto más representativos. Se pueden reducir a puntos o líneas o elementos muy básicos. Por otra parte, los formatos BIM, siendo que su naturaleza surge justamente como una herramienta específicamente desarrollada para el diseño arquitectónico, tienden a enfocarse sobre los contenidos geométricos. Esto no quiere decir que sean excluyentes, o sea, claro, las plataformas BIM, su gran ventaja es que permiten introducir bases de datos, pero en donde está su capacidad más potente es para el manejo de elementos tridimensionales. Y una vez que estos elementos se han creado, ahí sí incorporar en ellos una gran cantidad de contenido semántico. Y aparte de estas diferencias que acabo de mencionar, está también la escala y los niveles de detalle. Como dije antes, las plataformas de sistemas de información geográfica fueron desarrollados para manejo de grandes escalas, con lo cual chocan un poco con los contenidos de naturaleza CAD o BIM, que justamente están desarrollados para menores escalas y que suelen tener limitaciones. Por ejemplo, las plataformas BIM suelen tener limitaciones de trabajo aproximadamente de 20 kilómetros cuadrados, a partir de los cuales ya las plataformas empiezan a desplegar problemas de funcionamiento. Y los niveles de detalle también son tan altos que si quisiéramos simplemente arrastrar toda esa información que está en los archivos BIM hacia el interior de herramientas de sistemas de información geográfica, pues pasaría lo que sucede en esta imagen que estamos viendo. Es como intentar cargar un elefante en un auto, o bien nuestra versión criolla de la situación. A pesar de que lo logramos, no se puede decir que falta creatividad en Costa Rica, pero sin duda alguna no es para nada ideal y definitivamente tampoco es algo fácil de lograr. Entonces, bueno, esto es simplemente una metáfora de, en un principio, cuán distintos y cuán incompatibles son estos dos mundos que estamos intentando integrar. Entonces, bueno, después de hacer infinidad de pruebas y de recorrer muchos caminos para intentar lograr unir y empatar estos dos tipos de información, la solución a la que hemos llegado hasta ahora es la creación de un modelo de datos que vaya de abajo hacia arriba. Es lo que en inglés se denomina un modelo de datos bottom-up, que justamente lo que hace es separar los contenidos semánticos de los contenidos geométricos de origen BIM, es decir, tomar el modelo 3D, llevarlo a una definición muy sencilla, extraer de él tablas y bases de datos acerca de sus componentes, hacer un preprocesamiento básico de esos datos,
y luego reintegrarlos posteriormente dentro de una plataforma de algo que hoy en día está muy en boga y se llama el Business Intelligence, el BI, justamente que viene del mundo de las finanzas y viene del mundo de la estadística y de la administración de empresas. No es una herramienta desarrollada para esto que nosotros la usamos, pero sí es una herramienta que es tremendamente flexible a la hora de manejar bases de datos y es tremendamente poderosa a la hora de visualizar esos datos. Entonces, para hacer una hipersimplificación de lo que nosotros hacemos acá, tenemos una etapa inicial que es de adquisición de datos, una etapa posterior de preprocesamiento, después de eso viene el ensamble de la visualización, eso tiene mucho que ver con procesos de diseño de interfaz gráfica de usuario, lo que muchos conocemos en la calle como UX, UI, tratar de imaginar cómo es que el usuario va a utilizar esta información. Pero el fin último y la lógica de lo que nos motiva y nos conduce a través de este proceso es generar una herramienta analítica. Y a través de esos análisis, informar mejor a los procesos de toma de decisión de la planificación urbana. Entonces, si hiciéramos una analogía con, bueno, quizás le voy a poner un transporte público en esta diapositiva, pero haciendo una analogía con un vehículo, justamente la adquisición de datos proviene de una multiplicidad de fuentes distintas. Y aquí tienen que ver tanto paquetes informáticos BIM, como los que estamos viendo ahí en pantalla, pero también otras fuentes que son exclusivamente de datos geoespaciales, como por ejemplo Google Earth Engine, OpenStreetMaps, la plataforma que les voy a mostrar en unos momentos, tiene bastante contenido de OpenStreetMaps, y eventualmente o potencialmente también, aquí está la gran ventaja que deberíamos aprovechar como colegio federado, esta robusta plataforma que tenemos para la tramitación de permisos, el APC y el APT, que ya de por sí lleva años nutriéndose con información sobre los proyectos que se tramitan y hacia futuro nos permitiría tener una conexión directa con el sector privado y con todos los datos BIM que el sector privado ya está generando porque simplemente es más eficiente para sus procesos internos. Después de eso hay un preprocesamiento interno que justamente se basa más en esas herramientas clásicas de sistemas de información geográfica, idealmente, claro, manteniéndonos dentro del mundo del software libre y tratando de evitar más costos para las instituciones a la hora de adquirir licencias. Y finalmente, utilizando otra combinación de herramientas para la parte de la visualización. Esto que está acá, algunos de ustedes habrán escuchado de ellas, tales como Mapbox, Tableau, Power BI, el estudio de data de Google, pero si no, les aseguro que en cuestión de 1 o 2 años van a ser cosas que están dentro del conocimiento general, van a pasar a ser parte de la cultura popular, tal como lo es el Word de Microsoft o Excel o PowerPoint. Entonces, antes de abrir el telón, digamos, me siento como en estas presentaciones de producto, justamente contándoles acerca de todas las maravillas que podemos hacer. Antes de ir a ver este producto que les quiero compartir, les traigo algunos experimentos iniciales que hicimos a partir del año 2019, en donde empezamos a experimentar con técnicas de visualización de diferentes tipos de datos, como por ejemplo una base de datos de incidentes sufridos por ciclistas aquí en la ciudad de Berlín, en donde podíamos empezar a filtrar esos incidentes de forma muy rápida por ubicación, por código postal, por momento de la incidencia de los accidentes o de cualquier evento que haya sucedido, y también por palabras clave. Después de eso estuvimos trabajando con un poquito de mayor escala y mayor densidad de datos. Esto es la ciudad completa de Berlín, el área metropolitana de Berlín, en donde visualizamos un índice de justicia ambiental multivariable que agrupaba en ese momento las condiciones de calidad del aire, condiciones de contaminación sónica, asignación de espacio verde o cantidad de espacio verde, espacio disponible para los habitantes, integración social y efecto de isla de calor a través de temperaturas. Entonces, todos esos datos se integraban aquí y producían un índice final integrado que se podía explorar y visualizar dentro de nuestra plataforma.
Me disculpan que voy un poquito rápido sobre la presentación, lo que pasa es que quiero dejar suficiente tiempo para que podamos explorar justamente la herramienta. Después de eso, los experimentos fueron creciendo en complejidad y fueron abarcando más tipos de visualizaciones analíticas. Y aquí, por ejemplo, tenemos un caso en donde la mayoría del origen de los datos viene de plataformas y bases de datos GIS, de sistemas de información geográfica, pero que usualmente simplemente son representaciones bidimensionales o lo que típicamente llamamos nosotros geoportales, que en Costa Rica las instituciones que mencioné antes, incluyendo el Instituto Geográfico Nacional y el mismo MIBA, han desarrollado ya con anterioridad, con bastante grado de éxito, digamos, y lo que nosotros pensamos es articular justamente con nuestra plataforma de forma tal que se pueda empezar a enriquecer esa data, pero que bajo esa lógica sigue siendo de arriba hacia abajo, es decir, de estadísticas censales o estadísticas grupales que luego se van desagregando hacia escalas más pequeñas hasta llegar a una visualización que eventualmente permite cubrir barrios o sectores de la ciudad, distritos, etcétera, etcétera. Finalmente dimos en el clavo, esto fue un poco más reciente, y logramos introducir o mezclar estas bases de datos de origen SIG con bases de datos y modelos tridimensionales de origen BIM. Y aquí entonces ya logramos un grado o un nivel de granularidad que permite tener detalles independientes por edificio. Básicamente nos imaginamos, si esto fuera un censo, que cada edificio vendría a representar una persona dentro de esta estadística, dentro de esta base de datos o esta agregación censal. Entonces podemos imaginar que esto sería algo así como un censo de edificios, donde cada uno de ellos va a aportar, información bastante específica que viene directamente o que idealmente debería provenir de su propio equipo de diseño, es decir, de las personas que están solicitando los permisos para que la obra se apruebe y pueda ser construida. Entonces, difícilmente podríamos encontrar una fuente de datos más exacta o más fiel a la realidad que las personas que están encargadas, los profesionales que están encargados de diseñar y de concebir estos edificios y estas obras. Entonces ustedes pueden ver la diferencia aquí donde todos los edificios por un determinado sector corresponden al mismo color y en este caso en donde ya los edificios tienen colores independientes, ilustrando la demanda de agua que cada uno está reportando al sistema. La plataforma que les vengo a compartir el día de hoy tiene esta apariencia. Esta es ya la última iteración y vamos a ir con ella directamente. Espero que esté disponible dentro de poco tiempo, al menos como un piloto para recibir retroalimentación de parte de todos ustedes, los usuarios. Y justamente lo que permite es tener un visualizador tridimensional donde tenemos los diferentes elementos de este censo, de esta estadística de edificios, y en simultáneo un montón de visualizaciones analíticas que son interactivas y que van a reaccionar e interactuar justamente con la representación tridimensional del entorno construido que tenemos aquí. Así que bueno, en este momento me voy a pasar a la versión en vivo. Esto es algo que en buena praxis y en buena teoría de lo que es la presentación de proyectos no se debería hacer, pero esta plataforma está corriendo en vivo y justamente esto es lo que les quería venir a compartir y les quería venir a mostrar. Así que bueno, aquí estamos viendo la página de llegada de la plataforma Loop o del visualizador inicial, que como ustedes pueden ver está distribuido en distritos. Esta ventana que tenemos acá es interactiva y eventualmente permite descender en la escala, tanto a nivel, para este ejemplo preparamos una subdivisión a escala barrial y una subdivisión a escala evidentemente de edificios. Entonces, en el momento en que cualquier elemento de esta visualización se selecciona, todas las demás visualizaciones que tenemos en la pantalla van a reaccionar con base en esta selección y van a desplegar los datos que le competen única y exclusivamente a esta selección del conjunto. O bien los van a resaltar, como estamos viendo acá,
estos datos de demanda de agua, demanda eléctrica y generación de residuo sólido urbano, que en este caso están resaltados los que corresponderían al Distrito Merced. Al mismo tiempo, todos los edificios que hasta ahora hemos logrado cargar en la base de datos y que se encuentran dentro del Distrito Merced, también están disponibles para su exploración y ofrecen datos básicos tales como su ubicación barrial o su densidad poblacional. Otros indicadores que provienen de la escala justamente geográfica, y en este caso que fueron obtenidos del INEC, con base en el censo que está publicado en su página web del 2011, un poquito desactualizado, pero se puede actualizar muy fácilmente, tienen que ver con el promedio de habitantes por vivienda, el promedio de teléfonos celulares por vivienda, porcentaje de población urbana, porcentaje de viviendas con auto y porcentaje de viviendas con internet. Entonces estamos viendo cómo muy rápidamente tenemos información de naturaleza muy distinta. Estamos hablando de demografía, aquí estamos hablando de indicadores de desarrollo, aquí estamos hablando de indicadores eléctricos, indicadores de agua, residuo sólido, que al fin y al cabo son indicadores ambientales. Pero lo más interesante es que efectivamente podemos seguir bajando en la escala y explorar este modelo de datos a través de los distintos barrios. Por ejemplo, aquí me voy a acercar al barrio que preparamos para este análisis, que es justamente el barrio Amón, en el norte del sector central de San José. Y aquí podemos ver cómo los edificios que componen este barrio también se encuentran desplegados, así como las diferentes estadísticas fueron actualizadas. Y finalmente, lo más interesante que sería explorar esta herramienta a escala de edificios. Entonces aquí podemos ver, claro, es obvio que existen todavía vacíos porque la base de datos no está completa. Tenemos actualmente mapeados cerca de 9.500 edificios, pero que en todo caso tienen hasta ahora data sintética, es decir, está calculada con base en estimaciones y no proviene de modelos BIM. La información BIM tendría que empezar a poblarse una vez que una plataforma de esta naturaleza logre efectivamente conectarse con el APC. En este caso, la subselección que tenemos en Barrio Amón es de 201 edificios y justamente aloja a cerca de 24,000 personas en su aforo máximo. Ahora, cosas de las más interesantes que tenemos acá, y justamente el momento en el que esta plataforma se vuelve analítica, es en donde podemos empezar a analizar con un mayor nivel de detalle lo que sucede a efectos de parámetros específicos, como es el consumo eléctrico, y empezar a hacer estos filtros de los cuales les hablaba antes. Vamos a utilizar estas casillas para filtrar en la parte superior y vamos a analizar el uso de suelo institucional dentro de Barrio Amón, con lo cual ustedes pueden ver que aquí inmediatamente el visor tridimensional nos hizo un filtro de la información y aquí estamos viendo las estadísticas promedio a escala distrital. La mayoría de estas visualizaciones permiten este desplazamiento entre escalas, que es una de las grandes ventajas de poder hacer esta unión, este matrimonio entre los datos de escala geoespacial y de escala arquitectónica o de ingeniería de los datos BIM. Entonces, si nosotros desplegamos el siguiente nivel de detalle en esta jerarquía, vemos que aquí están los datos a través de cada uno de estos edificios y permiten una comparación muy rápida. Estos edificios que tenemos aquí en pantalla son únicamente los que se encuentran dentro de Barrio Amón y son de un uso institucional. Inclusive podríamos filtrar más allá y ver si existe una subselección de esos edificios que le corresponden a una universidad y vemos que efectivamente aquí están. Las alturas están un poco distorsionadas para que sea más fácil encontrar los edificios, pero es algo que vamos a ver en el visualizador BIM, se corrige fácilmente. Y lo más interesante, bueno, no lo más, pero una de las cosas más interesantes es la cualidad analítica de esta plataforma. Más allá de la capacidad informativa que tiene un geoportal, la capacidad analítica permite tomar esta data que está en el fondo o detrás de escena de esta visualización y empezar a modificar esos datos pensando en qué pasaría si la densidad
de uso de usuarios de estos edificios crece de alguna manera. ¿Y qué pasaría si empezamos a incorporar diferentes estrategias de ahorro energético, como lo podrían ser los dispositivos de alta eficiencia, o mejor todavía, la microgeneración eléctrica distribuida, con resultados analíticos en tiempo real? Entonces, una vez más, la data que estamos viendo en pantalla en este momento es sintética, es decir, nos estamos basando en estimaciones que son una mezcla de datos del INEC, con datos de OpenStreetMaps, con datos que son estándares y promedios globales o regionales, inclusive datos del Banco Mundial, pero una vez que esto se empieza a poblar con datos BIM, ya la exactitud de estos resultados que está acá empieza a mejorar significativamente. Y ya la confiabilidad, el nivel de confianza que podríamos tener sobre estos resultados empieza a hacerse más alto que el que cualquier estudio estadístico tradicional podría hacer. Al mismo tiempo, podemos ver el ahorro eléctrico total, en este caso considerado en 2.75 millones de kilovatios hora al año, o las equivalencias tanto en carbono, emisiones de carbono o gases de efecto invernadero, en la gasolina, que es algo bastante sencillo para nosotros y para cualquier usuario no profesional de entender, o eventualmente en la cantidad de árboles que se requeriría para igualar este ahorro de emisiones de gases. La flexibilidad de diseño de esta interfaz es sumamente alta y es sumamente fácil de hacer porque la herramienta requiere muy poco uso de código de programación, sino que se produce a través de, como lo dije antes, plataformas BI que en suma permiten el acceso de esto a usuarios que no tienen un trasfondo de formación en informática. Así que bueno, lo mismo que acabo de ilustrarles se puede hacer con otros parámetros, tal y como lo es el agua, comparando la recolección de aguas pluviales, que es una estrategia bastante cara eventualmente, pero interesante por su efectividad, con una estrategia agresiva de dispositivos de ahorro de agua, y esto lo podemos ver ya sea por edificios, utilizando los filtros que les dije antes, o inclusive seleccionando de forma personalizada, un subgrupo de edificios cualquiera que se nos pueda ocurrir para ver cómo puede funcionar un conjunto personalizado de edificios a la hora de hacer estas estimaciones de rendimiento paramétrico. Esto justamente lo que hace es definir algunos parámetros y desplazar esos parámetros con una matemática que corre en la parte de atrás y permitirnos ver los resultados ya sea a escala barrial o a escala de edificio. Y finalmente, como ya estamos sobre el tiempo, la parte más interesante de todas, aquí voy a navegar muy rápidamente hacia el TEC de San José. Tenemos la capacidad de hacer codificación geográfica para encontrar cualquier destino más rápidamente. Y una vez que encontramos, digamos, un edificio que queremos analizar con mayor nivel de profundidad, vemos que se activa una opción de explorar el modelo BIM, justamente. Y este es quizás el último desarrollo que logramos. Esto apenas sucedió a inicios de este año, quizás hace 2 meses lo más, que ya logramos incorporar modelos BIM con un nivel de detalle, al menos lo que se llama LOD o Level of Detail 1 o 2, en donde ya podemos ver geometrías más específicas de cada uno de los edificios. Por ejemplo, este es el edificio SJ1 del centro, del campus tecnológico local de San José, del Instituto Tecnológico, y podemos ver que el desglose de parámetros está bastante más detallado. En este caso tenemos consumo de electricidad, emisiones de carbono asociados a los materiales, consumo de agua, generación de residuos y un poquito de información acerca de la composición y la apariencia de este edificio que tenemos acá. Más allá de esto, si nosotros abordamos esta capacidad con un enfoque modular, podríamos definir unidades analíticas que se basan en cuadras o en subgrupos estratégicos de la ciudad que nos interesa comparar de forma simultánea. Entonces, eso
a efectos prácticos, si eliminamos este filtro solo del edificio, se ve justamente así, en donde tenemos una o más cuadras de la ciudad, en donde justamente podríamos comparar todos los edificios que se encuentran aquí o el contenido interno de estos edificios. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver dentro de estas 2 cuadras los elementos de naturaleza cultural que tenemos, encontraríamos la Galería Teorética y la Alianza Cultural Francófona Costarricense, y podemos ver que cubren un 4.75% de la superficie de este subgrupo de edificios. Aquí tenemos una imagen de alguna de las dos, y aquí podemos separar cada uno un poquito más. Esta es la Alianza, y este es el edificio de Teorética, que podemos tener a la mano tanto en ubicación como en justamente indicadores analíticos. Entonces, tomando esto como punto de partida, podríamos aislar justamente los edificios que corresponden, algunos de los edificios que corresponden al campus tecnológico de San José, porque hay otro par que se escaparon dentro de este modelo, pero eventualmente se pueden incorporar. Y justamente encontrar que dentro de estas 2 cuadras, el campus tecnológico de San José cubre un 67.07% del área construida, y que justamente sus edificios se comparan el uno con otro a nivel de indicadores de la forma que nos presenta este gráfico, siendo que el edificio, uno de los edificios más recientes, el CJ6, en donde hay una combinación de aulas y de biblioteca y espacio de estacionamiento, parece estar consumiendo más recursos que los demás, tanto a efectos del carbono embebido como el consumo eléctrico que está recibiendo. Una vez más, esta data podría ser susceptible de corrección porque esto está partiendo de modelos estimados, pero lo importante, digamos, que hay aquí es que la infraestructura de los datos ya está configurada, ya está hecha, la plataforma ya está construida, y ahora simplemente habría que empezar a nutrir de contenido. Entonces, bueno, con este muy breve ilustración de lo que es la plataforma y de cómo funciona, vamos a volver a nuestra presentación para cerrar con las siguientes conclusiones. Esta plataforma es simplemente un ejemplo de la gobernanza basada en datos. No voy a profundizar en esto. Creo que hay otra conferencia específicamente acerca de él, la definición conceptual de lo que esto es, a pesar de que ya todo el mundo pues, tiene una idea bastante clara de qué es esto. Y esta herramienta en específico que nosotros estamos aportando tiene algunas ventajas y características de implementación que nos podrían facilitar implementarla en el país de forma bastante rápida. Una es que hay una enorme conectividad e interoperabilidad de formatos a través de los integradores de tipo BI o de Business Intelligence. Esto quiere decir que bases de datos de tipo SQL, Access, bases de datos también alojadas en línea, información que esté publicada en páginas web, así como bases de datos locales in situ. Todo se puede integrar y todo se puede conectar a través de las plataformas de BI. Después de eso, la capacidad de análisis es multivariable, es decir, podemos combinar dentro de una sola pantalla analítica información de índole demográfica, financiera, de sostenibilidad, social, etcétera, etcétera, que parte de las unidades analíticas BIM, pero que se enriquece a través de las bases de datos de sistemas de información geográfica que podemos combinar en la plataforma. Como les demostré hace un momento, hay una capacidad de análisis multiescala que nos permite saltar desde la escala de los edificios hasta la escala distrital para poder hacer comparaciones, para poder hacer un benchmarking adecuado y eventualmente nutrir los procesos de toma de decisión. La accesibilidad es en línea y es interactiva. Esta plataforma que acabamos de utilizar está corriendo actualmente, por decirlo de alguna manera, está en vivo. Eso no fue un video, no fue nada pregrabado o preconfigurado, sino que justamente lo estaba manipulando mientras les estoy hablando, con lo cual lo mismo, cualquier persona con el link, y eso ya lo hemos hecho aquí y lo hemos llevado a otras conferencias aquí,
puede abrir la plataforma sin necesidad de instalar ningún tipo de software en sus equipos personales y solo a través de algún explorador de Internet, llámese Chrome, Edge, Safari o el Firefox o lo que más les guste. Después de eso, aquí viene la que para mí es la conclusión más importante y más relevante, y ojalá que esto sirva para abrir una puerta de colaboración entre nosotros. El potencial de articulación con el sistema del APC y el APT del CEFIA es, al menos teóricamente, bastante alta. Esto quiere decir que el APC podría configurarse como un umbral de acceso para datos BIM muy, muy básicos. Estamos hablando de modelos BIM con un nivel de detalle, como lo dije antes, 1 o 2, que eso quiere decir simplemente las masas volumétricas de los edificios con un poquito de geometría de cubiertas y nada más que eso. Y después permitir que esta plataforma se encargue del proceso analítico y del proceso de visualización y de comunicación. La capacidad de actualización automática se puede configurar con una latencia diaria. Eso quiere decir que todos los permisos de construcción que se tramitaron y que fueron aprobados el día de hoy, miércoles a las 6 de la tarde, cuando se cierra el día de trabajo, podrían estar disponibles a partir de mañana a las 8 de la mañana para cualquier usuario de la plataforma. Esto, a efectos de construcción y desarrollo del entorno construido, quiere decir prácticamente tiempo real. Esto es una radiografía en tiempo real de lo que está pasando en la ciudad, de cuáles edificios están ahí, cuáles fueron demolidos, cuáles están en construcción. Y hasta ahora, analíticamente hablando, nunca habíamos contado en la comunidad profesional con una herramienta que nos permitiera tener data tan actualizada sobre lo que está sucediendo en nuestras ciudades y en nuestro entorno construido. Otra de las que más me gusta es el bajo costo de implementación. Nosotros somos una universidad, tenemos muy, muy poco financiamiento y hemos estimado que la adquisición de licencias para esta implementación, siempre y cuando existan licencias previas de tipo Office, ronda los $200 o $300 anuales. Con lo cual, esto se hace sumamente accesible tanto para instituciones a nivel nacional, a escala nacional, como para instituciones más pequeñas a escala local o a escala municipal, ¿verdad? Estamos hablando de un costo que no llega a ser, no sé, una tercera o una cuarta parte del salario de una persona en la municipalidad, y anualmente hablando, o sea, que si lo dividimos es una tercera o cuarta parte entre 12, estamos hablando de una parte bastante, bastante pequeña y nos parece que es bastante accesible a cualquier tipo de institución. Y después de esto, claro, las líneas de investigación en las que estamos trabajando ahora es justamente un potencial de sofisticación a través de mejores análisis utilizando algoritmos de inteligencia artificial. La conexión que hay detrás de estas bases de datos es muy vasta, es muy grande. Y eso quiere decir que mucha de esa información no logra llegar a esa interfaz gráfica que les acabo de mostrar. Es decir, no hay suficiente espacio en la pantalla para poner toda la data que está contenida en esas bases de datos, en esas tablas y la cantidad que hay en la parte de atrás del software. Entonces, con algoritmos de inteligencia artificial podríamos desarrollar pequeñas ventanas de chat dentro de la plataforma que simplemente le permitan al usuario hacer cualquier tipo de pregunta acerca de las bases de datos subyacentes. Y si la información está ahí, no importa si no existe ningún gráfico en la pantalla que le esté desplegando, sino que el algoritmo podría buscar directamente dentro de las bases de datos y desplegar una respuesta como lo están haciendo en este momento las plataformas en línea tipo ChatGPT o bien el explorador de Microsoft, el Edge, que ya lo está incorporando de forma automática. Así que bueno, con esto me despido, con esto terminamos la presentación y me pongo a su disposición para cualquier pregunta, cualquier inquietud o comentario que haya al respecto. Me disculpo si me extendí un poquito más de lo inicialmente pactado. Muchas gracias.